Buenos días, jóvenes. Siguiendo con nuestras clases virtuales en el curso de lenguaje, vamos a ver el día de hoy lo que son los planos del lenguaje. Acordémonos primero que el lenguaje es toda facultad de exclusivamente el ser humano y que nosotros vamos a usar para un fin determinado, que son los diversos mensajes o contenidos que vamos a transmitir. Este lenguaje presenta dos planos, en este caso la lengua y el habla. Vamos a ver qué es la lengua. En este caso, la lengua es un conjunto de signos verbales que está debidamente estructurado y sistematizado por una comunidad. Y eso eso va a conllevar a una interrelación social y comunicativa de todos los días, pues, ¿no? ¿Qué características presenta la lengua? La lengua, como un sistema de signo arbitrario, va a presentar las diversas características. Primero, es social. ¿Y por qué? Porque nuestra comunidad lo va a emplear. En este caso, la comunidad en la cual estamos nosotros usa la lengua del español, en su mayoría, porque hay otras lenguas que también están acá, en nuestro país, pero en su mayoría usamos el español como una lengua. También es teórica. ¿Y por qué es teórica? Porque va a presentar reglas. Está pues conformado por una serie de reglas o principios que están dentro de la gramática, ¿sí? En otras palabras, para poder nosotros expresar la lengua, pues tenemos que comprender y someternos a reglas. Y eso es base o parte de la gramática. También es psíquica, porque todo está asociado en nuestra mente, en nuestra cabecita. Todos los conceptos, ideas están en nuestra cabecita, por eso es psíquica. Aparte de ello, dice que es un código. ¿Y por qué? Porque es un sistema de signos convencionales organizados en una serie pues, de reglas acordadas por una comunidad lingüística, ¿no? Es un signo convencional. ¿Y por qué es casi fija? Porque se mantiene pues sin variación o estable en un periodo de tiempo presente. Y por otro lado también puede observarse el cambio que se da, o sea, en otras palabras, la lengua puede mantenerse o puede cambiar según la situación. Digamos la palabra amica. Amica, antes, siglos atrás, digamos, 2 o 3 siglos, en cambio ahora amiga. Mira el cambio que ha sufrido, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, no se cambia. Entonces, por eso es casi fija, no es fija propiamente. El plano es el habla, que es el uso, en este caso, individual de la lengua por el hablante. Es decir, cada uno tiene una forma peculiar de hablar, de años, digamos, un niño de 5 años a un joven, digamos, de 14, 15, o entre esa misma edad, de 15 años, no todos van a hablar igual, cada uno va a hablar distinto. Entonces, ese es el habla, el uso individual. Primera característica, entonces, individual, porque es un acto propio, es un acto personal, porque es psicofísica, porque ya no está solo en asociarlo a nuestra cabecita, sino vamos a manifestarlo, se va a concretizar. Y para que se concretice el habla, mejor dicho, nosotros vamos a hacer uso de los órganos del aparato fonador, desde el pulmón hasta nuestra lengua. Son nuestros órganos, por ende esa es la parte física, por eso que se emplea en esa expresión psico, mente, física, lo concreto, psicofísica, ¿ya? O también algunos lo ven como psicofisiológica, pues. Práctica. ¿Por qué es práctica? Porque es resultado de una acción concreta como la articulación, o sea, lo vamos a representar en un plano real, los sonidos, pues. Variable. Una característica del habla se dice que es variable, ya que en este caso cada individuo, cada persona, decía yo, tiene una forma distinta de expresar. Y eso nosotros lo vamos a ver según la edad, según el género, según los mismos estratos sociales, el mismo interés que uno tiene de manifestar algo, ¿no? Y aparte de ello también el empleo del código. En este caso, la realización concreta de ese sistema de signos, o sea, la lengua, por parte de un individuo, en el acto de la pronunciación. En otras palabras, nosotros lo vamos a expresar, pues, lo vamos a manifestar, pero a partir de un código que ya tenemos. Y ese código es la lengua, mejor dicho,
¿no? Y luego lo vamos a expresar y ya tenemos el habla. La lengua tiene variaciones, ¿no? Vamos a ver las 3 variaciones que presenta la lengua. La primera variación, hablamos de una variación diatópica, y esa variación diatópica va a generar al dialecto. Entonces, diatópica visto como geografía, pues. O sea, cuando te hablan de variación diatópica, te están hablando de lo geográfico, ¿sí? Variación diatópica centrado en la geografía. Reitero, la variación diatópica va a generar el dialecto. O sea, dialecto y diatópica es una relación que no se debe olvidar ni separar. Entonces, el dialecto propiamente, ¿qué es? Es la variación de la lengua, pero por situaciones geográficas regionales, ¿no? Ahora, esa variación que uno pues está manifestando, que es el dialecto, va a presentar aspectos. Y esos aspectos se ve desde lo que uno habla, uno escribe, las mismas palabras que uno tiene en su cabecita, hablando de un determinado lugar. ¿Sí? Esos son los aspectos. Entonces, el primer aspecto es el fonético. Y ese aspecto fonético sencillamente se usa al pronunciar. Así tenemos, ¿no? El ejemplo, comadrita, usted grita si le tumbo en este camino. Generalmente en Chincha, ¿no? Algunas personas, algunos lugares en Chincha se expresan de esa forma. Otro aspecto tenemos el morfológico. El morfológico trata sobre la estructura de la palabra, cómo está compuesta a partir de la raíz y lo que se va agregando a esa raíz. En Perú, pancito. Los venezolanos ya no agregan ese cito, ese hito, ¿no? La misma O, sino dicen pancico. En España, por ejemplo, panecillo. Entonces miren esa variabilidad que va sufriendo la misma estructura de la palabra, o sea, a partir de su raíz decimos. Lo sintáctico tiene que ver con la misma estructura que va a sufrir la palabra. Nosotros sabemos que el orden tradicional de la oración es sujeto y luego predicado, en ese orden. Pero hay sectores, pongamos en nuestro país, que la selva, que alteran su estructura, no lo dicen de esa forma. En la oración de la María su tía buena había sido. De la María su tía buena había sido. Cuando lo correcto, ¿cómo podría ser? No, de repente la tía de María había sido buena. Entonces miren esa diferenciación que se da en la parte sintáctica. Otra característica también diríamos que presenta un aspecto semántico, donde ya hablamos del significado de la palabra. Entonces, en nuestro contexto, para que se pueda entender más rápido, mordida. En nuestro contexto es morder, pues. Pero en otro contexto, digamos el colombiano, mordida es soborno. Entonces, según el contexto, lo semántico pues va a sufrir una alteración, ¿no? En lo lexical, hablamos ya del léxico mismo, o sea, de las palabras que cada región, que cada lugar va a considerarlo como propio, como suyo, o sea, en su uso habitual, pues. Así tenemos aquí en Perú, niño, alguien pequeño, pero en España lo llaman generalmente chaval. En México ahora, con este cambio, antes era chavo, ¿no? Ahora es morro, por ejemplo. Miren entonces, según la región, el contexto, cómo nacen las diversas palabras. Vamos ahora con otra variación, que es el idiolecto. Y el idiolecto se da a partir de la generación misma de la variación diafásica. Entonces, cuando hablamos de variación diafásica, estamos hablando del idiolecto. No nos olvidemos, variación diafásica, idiolecto. Y el idiolecto tiene que ver con lo que es el uso de la lengua, pero ahora por diversas razones, que puede ser la edad, que puede ser el sexo o que puede ser la ocupación. ¿Sí? Entonces, por esas razones de edad, sexo y ocupación, es lo que se da la variación diafásica o sencillamente el idiolecto. Para ir terminando, vamos viendo la última variación de la lengua, que es el sociolecto. Ahora, esta variación ha sido generada de la variación diastrática.
Y cuando hablamos de la variación diastrática, pues sencillamente vamos a hablar del sociolecto, que no es más que la variación de una lengua, pero determinada por estos mismos estratos sociales. Ahora, aquí llamamos estratos sociales a las diversas características que muestran los grupos, ya sean por cultura, ya sean por posición económica, ya sean por el mismo intelecto, etc. ¿Ya? Ahora, esa variación que va a presentar los estratos se va pues dividir en niveles. Puede ser el nivel superestándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. El nivel superestándar nos indica primero la lengua a lo que uno pretende llegar, que es lo ideal. Aparte, en el superestándar está pues la expresión poética, pues, o sea, donde está el lenguaje pues literario, ¿no? Y dentro de este superestándar hay dos niveles, el erudito y el poético. Algunos lo ven como el científico, que es también válido, y el poético, obviamente. Son palabras que tienen mucho tecnicismo, o sea, no tan usuales, no tan conocidas. En el caso del nivel estándar es más flexible, es donde generalmente la mayoría de la población lo usa, lo emplea. Nosotros estamos ahí. Este nivel estándar presenta dos niveles también, lo oculto y lo coloquial. Lo oculto, digamos, un poco no refinado, pero es el más adecuado. Y el coloquial es el más familiar, pues el más flexible, ¿no? Ambos están dentro del nivel estándar. Y por último, el nivel subestándar ya son expresiones más, como se dice, más ínfimas, pues, o sea, no tiene un grado cultural adecuado, ¿no? Y en algunas ocasiones se le conoce como expresiones muy vulgares, muy simples, y dentro de ella también están los subniveles marginales o populares y vulgares. En este caso, no solo es de la misma expresión, es también hablar del mismo significado que uno le da, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el nadies, cuando no se debe mencionar así, sino nadie, ¿no? Aiga, cuando sabemos que es haya. Entonces, para darnos una idea, ¿no? Super estándar, por ejemplo, la palabra puede ser madre. Estándar, mamá. Y subestándar, ya vieja u otros, pues, cocha, ¿no? U otros ademanes o expresiones que uno no puede manifestar. Muy bien, jóvenes, espero que se haya comprendido esta parte teórica. Ahora vamos a resolver unos cuantos ejercicios. Bueno, la primera pregunta dice, ¿es una característica de la lengua? Hay que acordarnos cuáles son las características que presenta la lengua. Primero es social, es teórica, es psíquica, es un código y casi fija. Una lengua es práctica, generalmente esa es una característica del habla, porque hablar de lo práctico tiene que hablar o tiene que hacer referencia a lo concreto, a la expresión. Así que descartamos, no es variable. Es variable cuando cada persona lo manifiesta según su criterio. Descartamos porque este es del habla también. Igual que lo individual, es de uso pues personal. Es característica del habla. Nosotros nos piden característica de la lengua. Psicofisiológica porque es parte de nuestra mente con nuestra expresión. También es otra característica del habla. Nos piden característica de la lengua. Mientras que más o menos fija o casi fija sí tiene una relación. Porque en este caso la lengua, según el tiempo, puede mantener esa situación. Acordémonos con amica y amiga. Mire ese cambio que ha sufrido, ¿verdad? Por ende, sería una característica de la lengua más o menos fija o casi fija. En la pregunta 2 nos indica, el habla difiere de la persona a persona según su edad, interés, género, etc. ¿A qué característica se hace referencia esta expresión? Primero, el habla es práctico, sí es práctico, porque se va a concretizar, o sea, se va a manifestar, pero no tiene que ver con esa variación que presenta, así que descartamos. ¿Es variable? Claro que sí es variable el habla, porque en este caso, según la edad, se va a manifestar de una forma. Según el género, también lo van a manifestar de una forma. El interés que uno tenga lo va a manifestar de acuerdo a esa forma, ¿no? Entonces, sí puede ser esta característica teórica, porque en este caso se va a estudiar, ¿no? Pero para ello
la alternativa C teórica es una característica de la lengua, así que aquí nosotros nos piden el habla, así que no es, descartamos. Psicofisiológica, ¿no? En este caso tiene que ver con la parte abstracta, lo concreto que está en nuestra mente y con lo que es la expresión, ¿no? Entonces, eso no tiene que ver relación con la pregunta que nos está pidiendo. Descartamos también. Y en la alternativa CE dice el uso del código. Si nosotros usamos el código para manifestar algo, ¿no? Pero volvamos a la pregunta. A nosotros nos pide, en este caso, la expresión que usamos es de acuerdo a la edad, al interés del género. Por ende, la alternativa correcta estaría en lo que es un habla variable. ¿Y por qué variable? Porque nosotros sabemos muy bien que según la edad vamos a hablar de una forma. Según el género hablamos de una forma. Según nuestro propio interés hablamos de una forma, ¿no? Una cosa es hablar con tus compañeros y otra cosa va a ser cuando hables de repente con tu padre o un profesor. Es según el interés que uno quiere manifestar, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta 3 que dice, la lengua se basa en signos virtuales que tienen su desarrollo en el cerebro. ¿A qué características se hace referencia? Cuando hablamos de signos virtuales, estamos hablando, a ver, para que se pueda entender, cuando lees un libro y lo que has comprendido, ese es un signo virtual. O sea, toda la comprensión que uno tiene en la cabecita, ese es el signo virtual, ¿sí? Entonces, dice, ¿qué característica, pues, ¿no?, de la lengua hace referencia? Lo psíquico, en este caso lo psíquico generalmente está haciendo referencia a nuestra mente, a lo que está en nuestra cabecita. Así que sí tiene relación, ¿no? Ya que cuando tú lees un libro, obviamente está conceptualizado en nuestra cabecita. Lo social, ¿sí? Lo social generalmente es cuando lo emplea la lengua entre una comunidad, ¿sí? Distinto a los signos virtuales. Descartamos. Teórico, porque en este caso se va a someter a reglas, distinto a la característica de signos virtuales. Psicofisiológico, esta es una característica del habla, no de la lengua, así que totalmente descartamos. E individual, que es otra característica del habla, así que también descartamos ya que nos piden de la lengua. Por ende, la respuesta correcta es psíquica, no nos olvidemos psíquicamente. La pregunta 4 dice, señala cuál de los enunciados corresponde al concepto de dialecto. El dialecto, primero que nada, tiene que ver con la variación diatópica. Y esto nos conlleva algo geográfico. Entonces, ¿qué es el dialecto? Es la variación de la lengua, pero por razones o cuestiones geográficas o regionales. Una vez visto esa definición, vamos con las alternativas. Uso individual y concreto en la lengua. Eso suena, es una característica del habla. Descartamos. Nos piden, ¿no?, qué concepto está relacionado con el dialecto. ¿Sí? El dialecto. Esto no tiene relación con el dialecto. Variedad regional de una lengua usada por un grupo. Ajá, aquí sí tiene una relación ya que es una variedad regional. ¿Sí? En la C, idioma de poca importancia cultural. No tiene nada relacionado con el dialecto, ya que el mismo enunciado lo dice, ¿no? La alternativa de lenguaje que no tiene escritura. Lenguaje que no tiene escritura con dialecto. Generalmente se manifiesta así de repente por ahí, ¿no? Con una lengua por ahí de la Amazonía, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ver con lo que es el dialecto. Descartamos. Conjunto de lenguas aborígenes. No necesariamente puede ser aborígenes un dialecto, ¿no? Ya que un dialecto es simplemente la variación, pero por la región. Hablamos de México, hablamos de Argentina, hablamos de nuestro país Perú. Entonces, por ende, es esa variación y obviamente está sometida a diversas características, sea en lo fonético, en lo morfológico, en lo semántico, en lo sintáctico, en lo léxico. Entonces, ese es dialecto. Por ende, sí es una variedad regional. O sea, para acordarse mejor, el dialecto es la variación de la lengua, pero por razones geográficas o regionales. ¿Sí? La respuesta es la B.
Sigamos con las otras preguntas. La pregunta 5 dice, es una característica del habla. Ya habíamos visto anteriormente las características de la lengua. Ahora, el habla, ¿qué característica presenta? ¿Es individual? Sí, porque es variable también. ¿Es psicofísica? Sí, porque en este caso está en nuestra mente y también lo manifestamos haciendo uso de los órganos del aparato fonador. ¿Es concreta? Sí, porque es práctica, pues se va a concretizar. ¿Es efímera? Sí, porque es pasajera, no es perenne. Y se usa el código para la expresión, ¿no? Entonces, vamos por partes. ¿Es teórica? No es teórica, ya que esta característica pertenece a la lengua, no al habla. Nos piden característica del habla. Más o menos fija, esa es otra característica de la lengua, ¿sí? Ya que en este caso hablamos que la lengua puede cambiar como no puede cambiar. Característica de la lengua, descartamos. Es social, porque la comunidad lo emplea, claro, pero esa es una característica de la lengua. Es psíquica, porque solo está en nuestra mente, pues es un conjunto de ideas que está ahí, ¿no? Y esa es otra característica de la lengua, nos piden el habla. ¿Es variable? Sí, es variable, porque cada individuo, según su edad, género, ¿no?, lo puede usar, lo puede emplear. Así que la respuesta, en este caso, sería que es variable. Y la última pregunta dice, el tombo ya fichó a ese punta. ¿Cuál es el nivel de la lengua que se presenta? Según los niveles de la lengua, nosotros podemos agruparlas en superestándar, estándar y subestándar. Acordémonos que la lengua, pues, superestándar es empleado a nivel científico, a nivel poético, filosófico, ¿no? El estándar es el más familiar, ¿no? El más flexible, ahí están las expresiones cultas, coloquiales, ¿no? Hay expresiones más adecuadas, digamos, ¿no? Y el subestándar, en este caso, son expresiones pues vulgares, más populares, ¿no? De repente con uso de símbolos, ¿no? No son no tan no es tan idóneo, correcto en el uso de este nivel subestándar. Entonces, dice, el tombo ya fichó ese punto. Primero analicemos la expresión. El policía ya de repente ya notó a esta persona. Eso es lo que manifiesta el tombo ya fichó ese punto. Entonces, según esa expresión, estaría en el superestándar. Hay que acordarnos que el superestándar es la expresión adecuada. Si se maneja pues mucho tecnicismo, un nivel, pues un lenguaje filosófico, científico, poético, entonces eso no tiene nada que ver. Descartamos. En un estándar generalmente está lo coloquial, lo simple, sí, lo adecuado, mejor dicho, y también está la palabra correcta, que es el culto, pues, ¿no? Que tampoco está esa expresión dentro de ella. Mientras que el subestándar sí tiene una característica en la cual la persona pues usa vulgaridades, palabras simples, ¿no? Y ahí decíamos no subestándar, por ejemplo, nadie, cuando lo correcto es nadie. Aiga, cuando es haya. Entonces sí podría estar acá en este subestándar. Dialecto es la variación de la lengua por razones geográficas, no tiene nada que ver. Y lo social, una expresión que simplemente habla de la población, que es característica de la lengua de una comunidad. Por ende, la respuesta correcta es el nivel subestándar, donde es el nivel que no goza de una expresión cultural, ¿no? Entonces, en ese nivel subestándar está lo vulgar, lo popular. Muy bien, jóvenes, espero que se haya entendido el desarrollo de estas preguntas y se espera también que en los próximos exámenes que des saques una nota muy aprobatoria a partir de la comprensión de todo el tema que se ha visto el día de hoy. Nos vemos.